A continuación tenemos al doctor Daniel Ginard. El doctor es adjunto del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Son Dureta desde el año 1999. Es responsable de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Universitario Son Espaces. Es coordinador del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Son Espaces. Es profesor de los cursos de GTQ para residentes y para gastroenterólogos. Actualmente el doctor es vicepresidente del grupo español, el grupo de GTQ. El doctor nos va a colaborar con la charla Nuevos tratamientos, nuevos inhibidores JAK. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación a María Luisa Jara y Guillermo Beitia y a todo el grupo Panco y decir que para mí es un honor estar aquí con ustedes. He estado esta tarde para mí, mañana para ustedes y bueno, presentaciones muy interesantes. Bueno, yo alguna de las cosas que voy a decir, alguna diapositiva ya la verán, ya verán que ya se ha presentado muy similares. Yo voy a hablar sobre los nuevos inhibidores JAK. Vamos a poner aquí. Aquí tenemos, bueno, mis conflictos de interés. Y esta primera diapositiva, el doctor Beitia ha puesto una muy parecida. Aquí se quieren representar todos los puntos de inflamación que conocemos y todos los tratamientos con los cuales queremos controlar estos puntos de inflamación. Y vamos a repasarlos muy rápidamente. Tenemos los anti-TNF que bloquean el TNF-alfa, TNF soluble y que es un mediador y que es un finalizador de la inflamación. Después tenemos los fármacos que actúan sobre el tráfico celular inmunitario. Utilizamos el vedolizumab, una antiintegrina que evita la migración de los linfocitos. Después hemos pasado a los antiinterleuquina. Tenemos la antiinterleuquina 12-23, que es el ustekinumab, que lo que evita es el paso de los linfocitos a Th17 y Th1. Y en los últimos años hemos tenido también los ya más específicos interleuquina 23, el risankizumab y el mirikizumab son los que tenemos ahora mismo en el arsenal terapéutico en España. Estos son los fármacos biológicos. Y han aparecido un nuevo grupo de fármacos. Lo he puesto en naranja porque, aunque está aprobado, todavía no lo tenemos en nuestro país y creo que ustedes tampoco. El etrasimod, el ozanimod, lo que evitan es el paso de los linfocitos a través del linfocito, con lo cual también interfieren en el tráfico celular. Y por último, tenemos otra pequeña molécula que ahora tenemos y la estamos utilizando desde hace unos años, que son los inhibidores JAK. Tenemos varios. Nosotros en España tenemos el tofacitinib, el filgotinib y el upadacitinib, y los podemos utilizar desde hace, como digo, una serie de años. ¿Y qué son los JAK? Bueno, la familia JAK son unas tirosinquinasas, son cuatro: JAK1, JAK2, JAK3 y TYK2, que se unen a la porción intercelular de los receptores de citoquinas y funcionan en forma de pares y para transmitir una señal. Es decir, están dentro del receptor, dentro de la célula en el receptor. Y una amplia gama de citoquinas se unen a los receptores de la superficie para activar esta señalización vía JAK, ahora veremos, y esto regula múltiples funciones inmunitarias y celulares diferentes. Y vamos a intentar explicarlo con un esquema. La activación de las vías, se habla habitualmente de JAK-STAT, ahora veremos por qué. Las citoquinas se unen de forma provocando que sea un dímero de los JAK, de dos moléculas que tienen dentro, en su interior, la parte del receptor que son los JAK. Estos receptores, cuando se unen, se fosforilizan mediante una molécula de ATP, se fosforilizan y esta fosforilización hace que se una una molécula de STAT. Aquí la vemos. Esta molécula de STAT se une al fósforo, con lo cual pasa a nivel intracelular, ya está en el núcleo y ahí activa la transcripción de los genes y eso modula la inflamación en estos pacientes o la respuesta que da a la citoquina que ha estimulado el receptor. Y lo podíamos
visualizar de esta forma, tenemos múltiples citoquinas que transmiten señales a través de esta vía y que tienen múltiples funciones. Es decir, tenemos múltiples vías específicas de citoquinas que se unen a estos receptores y estos tienen múltiples efectos reguladores asociados al estímulo de la citoquina. Y esto es porque, como hemos dicho, no hay un solo JAK, sino hay diferentes JAK, hay 4 tipos, JAK1, JAK2, JAK3 y el TYK2, y la combinación de cada uno de ellos, de diferentes moléculas de JAK, hace que ese receptor sea el receptor específico de una citoquina determinada. Y ante esa citoquina determinada, con un receptor que tenga un par de JAKs específicos, tendrán una respuesta determinada. Esta respuesta puede ser inflamatoria, antitumoral, antiviral, etc. Es decir, diferentes citoquinas se unirán a diferentes receptores que mediante los JAK tendrán su respuesta determinada. Y esto podría ser el esquema sencillo de lo que sería un JAK. Es una molécula que tiene una zona que se llama un bolsillo donde se une el ATP. Esto lo hemos visto en el esquema de cuando se activaba el JAK. Y lo que hacen los inhibidores JAK es unirse a ese bolsillo y evitar la fosforilación. Evitan que se una el ATP al JAK y entonces no pueden fosforilizar el STAT. El STAT, al no estar fosforilado, no puede entrar en el núcleo y no puede hacer su función determinada por la citoquina que había estimulado al receptor. Es decir, evitamos que esa citoquina, cuando actúa sobre el receptor dé la orden de activarse al núcleo. Y como hemos dicho, tenemos diferentes combinaciones de STAT, de los diferentes receptores, perdón, de los diferentes JAK, y los diferentes fármacos actúan en diferentes combinaciones de estos JAK. Tenemos ahora mismo, nosotros estamos utilizando, como he dicho, 3, y voy a hablar básicamente de 2, el tofacitinib y el upadacitinib, que son diferentes. Ahora veremos que el tofacitinib es un pan-JAK que actúa sobre diferentes receptores JAK, en cambio el filgo y el upadacitinib son específicos del JAK1. Y vamos a verlo muy rápidamente. Aquí tenemos el tofacitinib, como digo, es un fármaco sintético, es una pequeña molécula que inhibe principalmente JAK3 y JAK1, pero también el JAK2 y el TYK2. Por eso se considera un pan-JAK. En cambio, el upadacitinib, y lo mismo pasa con el filgotinib, se ha visto que es muchísimo más afinidad por el JAK1. Es decir, prácticamente solamente bloquea el JAK1, con lo cual es un inhibidor de JAK mucho más específico. El otro es un pan-JAK y este es un inhibidor solo del JAK1. Por eso, el efecto que va a tener sobre los receptores va a ser diferente. Aquí voy a quitar los fármacos que no tenemos o que no vamos a hablar, y lo que vemos es que el tofacitinib bloquearía un montón de receptores, o sea, actuaría sobre un montón de receptores y que con lo cual bloquearía más acciones de esos receptores, mientras que el upadacitinib es más específico y tiene que afectar cuando aparece o cuando hay un JAK1 implicado en el receptor. Y ya vamos a pasar a los fármacos, pero antes de explicar un poquitín los resultados de los estudios, hemos hablado, y bueno, supongo que todos lo sabemos, pero bueno, para dejarlo especificado, los fármacos biológicos son grandes moléculas, son proteínas, tienen una secuencia conocida, tridimensional, alto peso molecular, se administran de forma endovenosa o subcutánea, tiene una vida media larga, por eso lo utilizamos cada 2 semanas, cada mes, cada 2 meses en función del fármaco. Es una especificidad alta, un coste de fabricación alto y sobre todo también producen inmunogenicidad. En cambio, las moléculas pequeñas, como antes hablaba el doctor Catalá, es parecido es del mismo grupo que teníamos antes con el Imurel, son fármacos sintéticos de estructura bien definida, más pequeños, estables, son orales, una vida media muy corta, lo cual es muy importante porque cuando paramos el fármaco en 24 o 48 horas ya no tenemos fármaco en el cuerpo. La diana es intracelular, tiene una baja especificidad, tiene una degradación por metabolismo y no es un fármaco que sea inmunogénico. Muy bien, pues ahora que hemos hecho un poco la presentación de lo que son los diferentes fármacos y teniendo en cuenta lo que hablaba también el doctor Catalá antes del techo
terapéutico, tenemos la necesidad de tener más fármacos para poder utilizar en los pacientes cuando no van bien. Y vamos a empezar con el tofacitinib. Es un fármaco que ya se presentó en un New England del 2017, que íbamos utilizando hace ya alrededor de 5 años. Estos son los estudios pivotales, son los estudios Octave 1 y 2. Son estudios de inducción y después un estudio de mantenimiento, donde se aleatoriza a los pacientes en 10 miligramos de cada 12 horas de tofacitinib o placebo, y en los dos estudios y los respondedores, esto ya lo ha dicho también el doctor Catalá y es muy importante saber que esto es así, solo los pacientes respondedores se pasaron a la se volvieron a aleatorizar en 10, 5 miligramos o placebo, con lo cual los resultados del mantenimiento son de los pacientes respondedores, y esto hay que tenerlo en cuenta porque ha sido así desde los primeros estudios pivotales con el infliximab. Y vamos a ver los resultados del estudio. Los resultados siempre nos llaman la atención, que son más bajos de lo que vemos en práctica clínica. Tenemos que las diferencias en remisión son de un 18 versus 8% y un 16 versus 3%, con diferencias significativas, lo cual nos dice que el fármaco actúa y es más eficaz que el placebo. Y en el mantenimiento de los pacientes respondedores estamos con, vamos a ir al 10 miligramos, que es lo que utilizamos habitualmente, un 40% versus un 11%. Esto nos dice unas cosas, nos dice que hay que hacer mantenimiento porque los respondedores, cuando los ponemos en grupo placebo, pierden eficacia en casi un 90% de ellos, con lo cual quiere decir que el fármaco necesitamos mantenerlo en el tiempo. En este estudio, además de la respuesta clínica, la remisión y respuesta clínica, se ha mirado la endoscopia, con resultados de 30% y 28% en la inducción y prácticamente un 50% en el mantenimiento, con un Mayo Score menor o igual a 1. Y esto es importante porque después, cuando comente el upadacitinib, hay algún pequeño cambio o diferencia. También es importante, los estudios muchas veces nos fijamos más en el grupo en pacientes naive, pero luego en la práctica clínica no lo utilizamos habitualmente en este grupo, lo utilizamos en pacientes que han fracasado a otros fármacos. Y aquí cuando se miró en los pacientes que habían tenido anti-TNF previo o sin anti-TNF previo, se vio que era eficaz en los dos grupos, pero algo superior en los pacientes que no habían tenido anti-TNF previo, como pasa prácticamente con todos los fármacos que tenemos a nuestra disponibilidad. Y también creo que es importante, además de hablar de los ensayos clínicos pivotales, hablar de la evidencia clínica en práctica real, que es lo que hacemos con los pacientes reales, que son muchas veces muy diferentes a los pacientes que entran en los ensayos clínicos. Esto es un estudio español publicado por la doctora Chaparro en el año 22. Se incluyeron 408 pacientes, prácticamente todos, solamente había un 3% de pacientes naive que recibían tofacitinib y la mayoría habían recibido anti-TNF, pero además también vedolizumab y un porcentaje ustekinumab. Y la tasa de remisión a las 16 semanas era de un 47% y de respuesta de un 58%. Y estos mismos pacientes se siguieron alrededor de un año, pero a final del seguimiento las tasas de remisión eran muy parecidas, eran de alrededor de un 45-47% de los pacientes altamente complejos que incluimos en el con tofacitinib tenían una tasa de respuesta y de remisión cercana al 50 y 40% al cabo de un año. Otro estudio similar es el estudio REMIT en colitis ulcerosa, en el cual se incluyeron 334 pacientes. Aquí había 60, que es un 20% prácticamente de pacientes naive, y los demás habían recibido uno o varios fármacos biológicos. Y la tasa de remisión y respuesta al año de tratamiento, vamos a ir ya que tenemos los datos a un año, son de prácticamente un 45% de respuesta y un 35% de remisión. Volvemos a esos números que decía el doctor Catalá sobre el techo terapéutico de alrededor de un 30-40%, pues en este grupo tan complejo tenemos un 35% de pacientes que están en remisión y la mayoría de ellas también con remisión endoscópica en la semana 52.
Pasamos ya rápidamente al upadacitinib. Creo que ustedes no lo tienen todavía. Nosotros ya tenemos, ya hace un año que lo tenemos. Si lo tienen, perfecto. Y estos son los estudios de upadacitinib. Los pivotales son el estudio Archive y Accomplish. Son dos estudios de inducción y después pasan al estudio de mantenimiento. Lo mismo que decíamos en el tofacitinib y en todos los estudios, la inducción, solo los respondedores pasan al mantenimiento. Después puede haber subanálisis de los respondedores tardíos, etcétera, pero los respondedores pasan al mantenimiento. Por eso los resultados finales de mantenimiento solo son sobre los pacientes que respondieron a la terapia de inducción. Y aproximadamente la mitad eran naive y la mitad habían fracasado a tratamiento biológico. Los resultados son algo superiores, un 26 y un 33% de remisión en la semana 8, pero aquí lo que es importante es que es una remisión más profunda. A los pacientes se les pedía un mayo adaptado con deposiciones menor o igual a 1 sobre el no normal, sangre nivel subíndice 0 y el subíndice endoscópico un mayo 0 o 1 sin friabilidad, con lo cual es una remisión más profunda que la que se pedía en el tofacitinib. Y esto que es importante porque si vemos, comparado con otros estudios, con otros, sobre todo con los antitenefes, que había una tasa de respuesta más alta, aquí tenemos una tasa de respuesta que no llega al 5%, de remisión, perdón, que no llega al 5% en el grupo placebo, con lo cual quiere decir que son pacientes bien seleccionados porque tenían lesión y que la mayoría no han tenido respuesta cuando damos un placebo. Y tenemos pues un delta, es decir, una diferencia de prácticamente un 30% solo en la inducción. Los pacientes respondedores, y eso creo que yo lo insisto mucho, porque solamente los respondedores pasaron a mantenimiento, y dentro del grupo de mantenimiento, el 53%, perdón, el 53% estaban en remisión clínica y endoscópica al año versus un 10% de los pacientes que habían respondido inicialmente con el grupo, con el fármaco en la fase de inducción y que después seguían con el placebo. Este dato también me parece muy importante. Se ha hablado también en las charlas anteriores, en algún momento, sobre la rapidez de acción de los fármacos anti-JAK. Y lo mismo pasa con el tofacitinib, pero bueno, para no repetirlo, lo he puesto con un upadacitinib. Se miró la respuesta clínica, tanto en deposiciones como en sangre, como en urgencia defecatoria, y se vio que a partir del primero, segundo, tercer día, los pacientes tenían una mejoría significativa respecto al placebo, con lo cual quiere decir que tiene una tasa de respuesta que vemos que llega al 60%, pero desde el segundo o tercer día el paciente, o hay un porcentaje de pacientes que notan una mejoría, y cuando se mira la media de todos los pacientes ya es significativa al cabo de 3 días de tratamiento. Si vamos a mirar mejoría histológica y endoscópica, y aquí era más profunda que en el estudio de tofacitinib, porque se medía puntuación endoscópica menor de 1 sin friabilidad y además una respuesta histológica, se vio que era alrededor del 30-36% en la inducción y hasta un 50% en el mantenimiento a las 52 semanas del grupo de los respondedores, lo cual sería aproximadamente un 35% por intención de tratar. Y como he dicho antes, yo creo que aparte de la evidencia en los ensayos clínicos, es importante que vayamos teniendo evidencia en práctica clínica real con los pacientes que tenemos cada uno de nosotros en nuestra práctica clínica. Y he encontrado algunas series de upadacitinib a corto plazo, pero lo que me ha parecido muy interesante es que he encontrado varias series que comparan upadacitinib con tofacitinib. Es decir, si tenemos una segunda molécula pequeña y la podemos comparar con la otra para decir cuál es la que tenemos que utilizar primero, nos puede dar una información muy interesante. Este es un estudio donde se comparan 119 pacientes, supongo que es el histórico del centro, con tofacitinib y 35 con upadacitinib, y vemos que ya hay algunas diferencias, mayor tasa de remisión alrededor de un 40 versus 20 en UPA versus TOFA, y la tasa de pacientes respondedores llega al 90% con upadacitinib, con lo cual es una tasa muy elevada. Y aunque la N sea pequeña, ya se aprecian diferencias significativas entre los dos grupos de pacientes.
Este otro grupo, este otro estudio con algo más de pacientes, alrededor de 80 en cada uno de los dos brazos, upadacitinib versus tofacitinib. Lo que se ve es diferencias significativas en la remisión libre de corticoides en la semana 52, con una tasa de 72 versus 48, mayores tasas de remisión endoscópica y mayores tasas significativas de persistencia en la semana 52. Es decir, si tenemos disponibilidad de tener otros fármacos, posiblemente ya tenemos alguna evidencia que nos dice que el ser un JAK más selectivo, JAK1 respecto a un pan-JAK, tenga alguna tasa mayor de eficacia. Y además, en estos estudios había algunos pacientes que se recuperaban de fracaso previo a tofacitinib con una buena tasa de respuesta con upadacitinib. Por último, voy a hacer una mención a la seguridad. Se ha hablado antes y en alguna de las pirámides salían los IJAK bastante bien posicionados. Y en la seguridad voy a basarme solamente en dos puntos principales. Uno es el herpes zóster, que tanto en el TOFA como veremos ahora en el LUPA hay un aumento del porcentaje de pacientes con herpes zóster al año de tratamiento. Aquí vemos un 5,1 en el grupo de tofacitinib a 10 miligramos. Y el otro efecto secundario que me voy a detener un poco, que son los eventos cardiovasculares por la trascendencia y la importancia que ha tenido y por una nota que se hizo a nivel europeo y que luego enseñaré. Esto es el estudio de tofacitinib y si vemos en upadacitinib vemos datos muy similares. Herpes zóster no está aumentado en la inducción, pero sí con un 4% en el mantenimiento, tanto con 15 como 30 miligramos, y tampoco aparecen muchas alteraciones cardiovasculares. Son estudios pivotales, pero no vemos demasiados problemas. Entonces, basándonos en estos dos que son los... Luego hay alteraciones de lípidos, hay acné, hay alguna serie de efectos secundarios menos graves que sí que pueden aparecer en algún momento, pero basándonos en estos dos, voy a hacer una pequeña matización de cada uno de ellos. La primera es sobre el herpes zóster. Nosotros lo tenemos puesto como vacuna aconsejada en los pacientes no inmunosuprimidos, cosa que a veces pues, no hacemos, pero sí que tenemos que, coincidiendo con la aparición de los JAK, apareció la vacuna Shingrix, que es una vacuna que podemos utilizar en pacientes inmunocomprometidos y que se hizo una normativa en nuestro país y todos los pacientes que estaban con IJAK en ese momento fueron vacunados de forma rápida y lo estamos vacunando todos de forma proactiva, lo cual ha hecho que los primeros estudios que han aparecido ya con pacientes vacunados, como este estudio que es una corte canadiense donde prácticamente el 85% de los pacientes estaban vacunados, la tasa de herpes zóster fue de un 0,5%, que es posiblemente la misma que tendríamos en el grupo placebo con cualquier otro fármaco. Es decir, es algo parecido a lo que nos pasa con la tuberculosis los primeros anti-TNF, que al principio vimos mucha tuberculosis, encontramos la forma de solucionarla y ahora a todos los pacientes hacemos un PPD y si el PPD o el cuantiferón es positivo, tratamos con isoniazida, con lo cual ha pasado de ser un problema a no ser un problema. Aquí, con la vacunación, el herpes zóster ha dejado de ser un problema como sería con alrededor de un 5% si no pudiésemos vacunar a estos pacientes. Y el otro efecto secundario es el efecto secundario de los problemas cardíacos. Y esto hubo unas recomendaciones en el año 22 sobre los inhibidores JAK kinasa, donde se recomendaba que los pacientes mayores de 65 años, fumadores activos, con riesgo cardiovascular o con neoplasias, el inhibidor JAK debería ser último recurso en estos pacientes. Y esto fue a raíz de un estudio que se hizo en artritis reumatoide en pacientes, un subanálisis de pacientes de más de 65 años, donde se vio que estos pacientes tenían más riesgo de patología cardíaca y trombosis venosa profunda. La extrapolación de la artritis reumatoide a digestivo es posible que no sea lo más adecuada posible porque tienen su principal causa de muerte, los pacientes con artritis reumatoide, la cardíaca. En cambio, nosotros, aunque hay un ligero aumento de la patología cardíaca en la enfermedad inflamatoria, no es un problema que tengamos altamente prevalente. Pero yo me gustaría dar la vuelta a este enfoque y es que en los pacientes menores de 65 años sin riesgo cardiovascular, que son la mayoría de los pacientes que tenemos en la práctica clínica, y hay que recordar lo de la vacuna del herpes zóster, se considera un fármaco con un excelente perfil de seguridad. Es decir,
En ese paciente, yo he tratado pacientes de más de 80 años con inhibidores JAK cuando no tengo más alternativa y la alternativa es una colectomía y el paciente y nosotros aceptamos el riesgo. Entonces se lo ponemos y no hay ningún problema. Bueno, lo ponemos porque ya hemos utilizado todos los tratamientos que teníamos hasta ese momento. Y por último, solamente voy a hacer una única diapositiva porque la idea era hablar sobre colitis ulcerosa. Nosotros estamos utilizando el upadacitinib en la enfermedad de Crohn con muy buenos resultados y solamente sacar esta guía de la ECO reciente de hace un par de meses, donde podemos ver que el upadacitinib está indicado en inducción y mantenimiento en la enfermedad de Crohn, pero lo más importante, ya se ha hablado también en la primera presentación de esta mañana, tiene indicación en la artropatía axial. Es el primer fármaco después de los anti-TNF que tienen realmente utilidad en esta indicación, con lo cual los pacientes con patología axial articular, cuando fracasan un anti-TNF, tenemos una primera alternativa adecuada para ellos y también, lo que es muy importante, posiblemente sea el primer fármaco después del infliximab y también el adalimumab que tenga un papel importante en la enfermedad perianal, lo cual es muy importante porque cuando los anti-TNF no van bien, tenemos realmente un grave problema. Y esto es lo que quería comentarles sobre el tema. Muchas gracias y cualquier pregunta, estoy aquí encantado. Sí, nosotros en Argentina sí tenemos el upadacitinib. em, entonces quería preguntarle dos cosas. Eh, si hay una apreciación de cómo funciona en el Crohn, específicamente de colon, porque nosotros en Argentina tenemos un 50% prácticamente de Crohn de colon extenso, que hacen cuadros altamente similares de colitis fulminante que la colitis ulcerosa. Después nos preocupa también el tema de la trombosis venosa aisladamente y por otro lado hacerle el comentario que a nivel del sector público nosotros quisiéramos usarlo en la colitis ulcerosa refractaria al infliximab. Ahí también quería preguntarle el tiempo de espera después del infliximab que habría que tener. Hemos usado tofacitinib en estos casos. Este, pero el tofacitinib tiene bastantes calidades dentro de los genéricos y se ha dado en mi servicio que, por ejemplo, empezó con uno de los tofacitinib genéricos bueno de Lea, después pasó otro que no funcionó y después le volvieron al de Lea y funcionaba, pero no es tan fácil sacarlo. En cambio, con el upadacitinib no tendríamos ese problema si ellos dan la inducción, como hacía el laboratorio normalmente, y eso fue lo que impuso masivamente a Lumira, que no están dando la inducción, sino que están proveyendo solamente a los pacientes que tienen que optimizarse. Cuando no les dan enseguida la optimización, sería mucho más vendible para ellos y más útil para nosotros que proveyeran la inducción, como un comentario. Bueno, le quiero preguntar las científicas, no de las otras, esa es una opinión mía. Vale, bueno, nosotros en España no tenemos ningún genérico, que sería en este caso de ninguno de los fármacos IJAK todavía, y yo creo que el upadacitinib en nuestro caso ha prácticamente ocupado todo el espacio que tenía el tofacitinib en la enfermedad inflamatoria, en la colitis ulcerosa, en la mayoría de los casos, y en la enfermedad de Crohn solo tenemos upadacitinib aprobado y los resultados son, yo creo que espectaculares. La experiencia que tenemos, nosotros estamos utilizándolo mucho en pacientes muy avanzados, porque lo utilizamos en líneas bastante avanzadas, pero resultados en la colitis de Crohn son unos resultados muy elevados, muy buenos. Y también hay resultados, y ahora ya se ha publicado un metaanálisis reciente en la colitis ulcerosa grave, con alrededor, lo he mirado hace un momento para tener los datos, 37 de los 55 pacientes incluidos con upadacitinib tuvieron remisión libre de corticoides, con lo cual es un número yo creo que muy positivo. Y yo creo que hay que utilizarlo en el momento que hemos decidido que el otro fármaco ha fracasado. No podemos esperar. ¿ah?
tiene una vida media corta y después lo puede quitar, estará bajo si hay que operarlo, estará bajo el efecto del infliximab, pero no del IJAK, y lo que no podremos hacer es esperar a que pase el efecto del infliximab, porque probablemente perderemos la ventana de oportunidad de utilizar un nuevo fármaco. Con lo cual, yo creo que son unos fármacos muy potentes, muy rápidos, con un buen perfil de seguridad. Creo que tenemos que tener en cuenta este grupo de alto riesgo y, no sé, tenemos algún paciente que ha tenido una trombosis previa y consideramos que es la única alternativa que le queda, pues le ponemos heparina de bajo peso molecular al menos durante la inducción. Entonces, Esa es la yo, otra cosa a preguntar. Perfecto. claro. Bárbaro. Gracias. Entonces, yo creo que, así como antes, hace una horita se hablaba sobre los efectos secundarios del Inmurel y los tenemos muy asumidos, normalmente estos pacientes que estamos utilizando al principio son pacientes que son realmente graves, que son pacientes que han fracasado a 2 o 3 terapias. Es decir, hay una cosa y un concepto que a mí me gusta mucho comentar, que es el riesgo asumible. O sea, el riesgo asumible tanto por el paciente como por el médico depende de su gravedad y de su expectativa de estar bien. Entonces, cuando un paciente ha perdido la tercera, cuarta línea, tiene una mala calidad de vida y la alternativa es la cirugía, que en muchos casos es una muy buena alternativa y no hay que despreciarla, pero a veces tenemos la posibilidad de darle, vamos a hacer un último intento, y tengo pacientes que iban a colectomía seguro y que llevan 2, 3 años en remisión, con remisión endoscópica, y que están perfectos y encantados. Entonces, el efecto secundario nos tiene que preocupar, tenemos que conocerlo, tenemos que ocuparnos de ellos, del efecto secundario, pero a veces el paciente asume mucho más riesgo del que nosotros creemos que puede asumir, y entonces tiramos adelante. Nosotros tenemos 100 pacientes con colitis ulcerosa o Crohn severo internados por año con situaciones límite y realmente hemos usado el tofacitinib, pero no conseguimos con rapidez cuando no tiene una obra social el upadacitinib. Y bueno, sería importante poder conseguirlo y ya que ellos proveen en el momento en que al paciente le tienen que lo tienen que volver a optimizar, en lugar de hacer eso, podrían proveer en el momento que el paciente lo necesita, que es el inicio. Realmente creo que se está equivocando el laboratorio porque lo han hecho con el Humira. Es el momento, Les está sería privando el a los momento adecuado. pacientes y a ellos mismos una gran entrada económica, ¿no? El tiempo Y es una muy, gran en esos morbilidad pacientes, para los pacientes. en esos pacientes yo creo que el tiempo es muy importante. Entonces, si hay que decidir poner un fármaco, hemos de tener la capacidad de poner rápido, si no, posiblemente perdamos la posibilidad. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. Brillante su conferencia, me ayudó muchísimo. Doctor Ginard, aquí en Ecuador tenemos el infliximab y tenemos el tofacitinib. Realmente no tenemos mayor experiencia con el tofa por esto del riesgo de la trombosis. Va a entrar, nos dicen que el UPADA, y eso, bueno, sería grandioso, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que es el tiempo del inicio de acción. Creo que es algo similar a lo que es infliximab. Yo creo que es más rápido que el infliximab. Yo creo que es como un corticoide, que cuando va bien es realmente rápido. Eso no quiere decir que todos los pacientes vayan igual de rápidos, pero es bastante rápido. Y a mí me llama la atención un poquitín el tema del miedo a la trombosis. Sí que es verdad que es un efecto secundario grave, sí que nuestros pacientes han tenido más riesgo de trombosis, antes el doctor Beitia lo ha dicho, los pacientes ingresados hay que ponerse heparina porque tienen riesgo de trombosis. Yo hace poco estaba con una reunión con dermatólogos y me decían que iban a poner un upadacitinib, y al final no se atrevieron a poner a una chica de 17 años y le pusieron ciclosporina. Y, y yo considero que es un fármaco mucho menos seguro que el upadacitinib. Y en pacientes jóvenes, en enfermedad inflamatoria, el riesgo de trombosis en las series es un riesgo realmente bajo, que no llega al 1%. Y si seleccionamos bien ese grupo de pacientes de más riesgo para solo ponerlo al final o incluso ponerlo con heparina de bajo peso molecular, probablemente controlaremos ese riesgo. Entonces yo creo que es un gran fármaco y que ha estado muy condicionado por ese miedo a la trombosis. Después la deja a la heparina de bajo peso molecular, porque cuando el paciente está en 20 miligramos es cuando
la primera información de la Ujú. FDA es cuando más se da el riesgo de trombosis. Después, ¿qué hace con la heparina? A ver, yo he Cuando el tenido, paciente sí, baja la actividad. la idea es que se puede dejar solo en el mantenimiento, porque yo creo que se juntan las dos cosas. Se junta la actividad de la enfermedad y se junta el fármaco. Entonces, yo creo que esto todavía no está bien establecido. Yo creo que tiene que haber pacientes de todo. También tenemos algún paciente que ha tenido una trombosis con anterioridad y está con sintrón, con lo cual lo tenemos descoagulado y posiblemente no vaya a ser un problema. Entonces, yo creo que depende mucho del riesgo de cada paciente y igual en estos pacientes hay que hablar con los compañeros hematólogos para decidir si en función del perfil de ese paciente es indicación de hacer un tratamiento más a largo plazo. Pero en principio el riesgo mayor sería con las dosis elevadas. Y estos pacientes además, cuando van bien, igual se puede intentar llevar a la dosis más baja posible para disminuir el riesgo. Pero todo eso es lo que estamos, este juego, es el que vamos aprendiendo con todos los fármacos y yo creo que en los próximos años sabremos manejar perfectamente estos fármacos. Muchísimas Claro, gracias, porque doctor. Alicia, adelante, adelante. no, que también se ha descrito que dicen los reumatólogos que aunque el paciente tenga, por ejemplo, un anticoagulante lúpico, eso no es indicio de que el paciente vaya a hacer una trombosis. Es así que yo tenía una paciente que no tenía otra cosa que ponerla, está con tofacitinib, no diabética, insulina dependiente, no toleró la insulina de bajo peso molecular, tenía efectos adversos y ella está con 15 miligramos y anda bien. O sea, no hizo trombosis y tiene un anticoagulante lúpico, que la verdad Estamos que yo hablando, de- no sé por qué se lo pedí, no, porque yo me creo que, asusté. yo creo que lo único que va a hacer es asustarnos, pero estamos hablando de un 3% de riesgo en pacientes con artritis reumatoide que tienen más riesgo de patología cardiovascular. Es decir, no tenemos un marcador que nos asegure el 100%, sino nos informa de un riesgo en estos pacientes. Entonces, yo creo que ese riesgo el paciente estará informado y si hay alternativas y tiene más riesgo, pues buscaremos alternativa y si no es del grupo de riesgo, pues tal vez no hay que darle mayor importancia. Claro, ella lo pidió, ella dice, asumo el riesgo. Bueno, Perdón, David. Sí, adelante, Doctor adelante. Ginar, muchísimas gracias. A Te ustedes. pregunto, ¿qué tiempo antes del inicio del tratamiento pones la vacuna de herpes zóster? Y otra pregunta, alteraciones hepáticas, alteración de pruebas hepáticas con inhibidores de las JAK. Sí, a ver, la vacuna, nosotros hasta ahora solo teníamos indicación en los pacientes que iban con IJAK. Es decir, no podíamos ponerla hasta que no lo decidíamos. Y normalmente no te da margen a empezar la vacuna y empezar y poner el tratamiento después del periodo de vacuna. Con lo cual nosotros empezamos el tratamiento y los enviamos a vacunar después de iniciado el tratamiento. ¿Ah? Si de cada vez empezamos a poder vacunar más a los pacientes y pronto lo vamos a incorporar en las vacunas de todos los pacientes y si podemos vacunarlos antes, mucho mejor. Pero en la práctica clínica lo estamos vacunando cuando decidimos poner el fármaco porque hasta ahora no nos permitían hacerlo de otra forma. Y las pruebas hepáticas, bueno, hacemos control a los pacientes, se han visto alteraciones de pruebas hepáticas, normalmente son leves y pocas veces obligan a parar el tratamiento. ¿No? O sea que yo creo Y que hay que disminuyen controlar y... Sí, notablemente al disminuir la dosis en el sí. caso que Ujú. tengas. Sí, eso es lo que estamos viendo. Sí, gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Yo tengo un comentario sobre todo. Es bien, bien conocido, obviamente, que los JAK son generalmente utilizados ya como tercera o incluso cuarta línea cuando han fallado múltiples intentos con otras drogas biológicas. Y o sea, tenemos que estar conscientes, obviamente, de que asumimos, o sea, es un riesgo asumible con respecto a las complicaciones y que la enfermedad tromboembólica es uno de los que más temores se tiene, ¿no? Más que los procesos infecciosos. Ahora, el asunto es cuando se le explica a los pacientes, ¿sí? Nosotros asumimos el riesgo, pero el paciente no lo asume, ¿sí? Yo creo que A pesar de explicarles, sí, obviamente, sí. el riesgo-beneficio y el paciente debe conocer, obviamente, los potenciales riesgos, ¿no? Yo creo que, bueno, tengo muy claro que tenemos que ir con el paciente, es decir, tenemos que informar al paciente y el paciente tiene que ser libre a tomar la decisión que quiera.
y nosotros tenemos la capacidad de informarle lo mejor que podamos de lo mejor para él, pero si el paciente no asume un riesgo, pues el fármaco yo no se lo voy a poner. Buscaré otra alternativa, o ir a cirugía. El gran problema es cuando el paciente no quiere operarse, te exige una alternativa y no tienes ninguna. Ese es el problema. Doctor Ginar, le agradecemos pues por su participación. Fue una charla realmente fantástica, muy buena. Y bueno, continuando con nuestra... Gracias.